El movimiento de la igualdad. He insistido largamente sobre la importancia de la separación en la organización de nuestro régimen. Ahora bien, toda separación, por definición, parece poner en peligro la unidad misma del cuerpo político, tal como a lo largo de la historia moderna lo señalaron con inquietud, angustia o indignación los adversarios de las instituciones democráticas. Si se separa el poder legislativo del poder ejecutivo, si se divide el poder supremo, dijeron, se priva a la sociedad de su principio superior de unidad, se la condena a la parálisis, a la anarquía, a la disolución. Se separa la Iglesia del Estado, se hace penetrar la división en el alma misma de cada miembro de la sociedad. El ciudadano se separa del cristiano, el vínculo político del vínculo religioso, en lugar de reforzar uno con el otro y, por decirlo así, en lugar de confundirse como lo han hecho siempre, se distinguen, se separan y, en lugar de la unión, prevalece el desgarramiento. Estas inquietudes o angustias ante los efectos de nuestras separaciones fueron en general la reacción de los autores llamados reaccionarios o contrarrevolucionarios, como Joseph de Maistre o Louis de Bonald, pero también ya aludí a ellos autores revolucionarios como Rousseau o Marx se rebelan contra la separación del burgués y del ciudadano. En todo caso, esos temores han sido refutados por la experiencia, dado que, de hecho, nuestros regímenes no se han derrumbado y han resultado incluso más estables y coherentes cuanto mejor supieron organizar sus separaciones. Al mismo tiempo, la pregunta planteada por los reaccionarios y por algunos revolucionarios es legítima, o si se prefiere, se puede transformar tranquilamente su denuncia angustiada o agresiva en una pregunta legítima. ¿Cómo logra nuestro cuerpo político preservar su cohesión a pesar de la multiplicación de separaciones? ¿Qué hace que, después de todo, se mantenga entero? ¿Cuál es su principio de unidad? Ya lo hemos visto. Al analizar la Constitución inglesa, Montesquieu ve en la preservación de la libertad la razón de ser, o al menos el efecto de la separación de poderes. La Constitución de Inglaterra, dice él, es la primera en la historia que se propone como objetivo principal la libertad política. Y comencé mi exposición señalando que hoy había en nuestras sociedades dos grandes ideas revestidas de una autoridad particular, la idea de ciencia y la idea de libertad. En ese sentido, la libertad puede considerarse un principio unificador de nuestras sociedades. Al mismo tiempo, es evidente que sus efectos pueden y suelen ser separadores. La libertad económica, aun cuando es verdad que en general su efecto es acrecentar la riqueza global y, en consecuencia, elevar el nivel de vida promedio, suele favorecer el aumento de la distancia entre ricos y pobres. La libertad en las costumbres tiende a erosionar, sino a disolver la unidad de la familia, por lo tanto, de la célula social, considerada desde siempre como esencial a la cohesión del conjunto social. La libertad en cuanto tal tiene indiscutiblemente efectos sociales disruptivos, y se puede decir que uno de los grandes logros de nuestra sociedad, acaso uno de los grandes misterios, es que consigna preservar su cohesión, garantizando, promoviendo tanta libertad y tantas libertades. Una de las mayores razones por las cuales nuestra libertad es menos desorganizante, más reglada de lo que podría temerse es
sin duda que se define como una libertad igual, que se asocia con la igualdad e incluso, de alguna manera, se confunde con ella. Nuestra libertad se define como libertad igual. Nuestra igualdad se define como igual libertad. Los hombres nacen libres y permanecen libres e iguales en derecho. Ese es el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ese es el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. Llegados a este punto, la igualdad parece un principio de cohesión y concordia, de homogeneidad. El milagro de la libertad moderna se vincula principalmente al hecho de que se pretende una libertad igual, de que la idea de igualdad penetra todos los aspectos de la sociedad libre. En la opinión de ciertos observadores, el verdadero principio de nuestra democracia es la igualdad y no la libertad. Nuestra libertad, al quedarse libertad igual, hace que sea el atributo de igualdad el que define el sentido de nuestra libertad. En todo caso, libertad igual o igual libertad, ese es el principio de nuestro régimen en su ambigüedad original y central. Consideremos, por ejemplo, una propuesta económica y social reciente, la del subsidio universal, que ofrece el carácter doble de ser a la vez seria en la medida que ha sido formulada por autores serios que desarrollan complejos argumentos a su favor, y radical, mientras que hoy las propuestas radicales han desaparecido completamente del debate. Propuesta seria y radical, el subsidio universal merece nuestro interés. La consideraré según la versión por Jean-Marie Ferry en una obra que lo tiene por título. Jean-Marc Ferry propone un subsidio universal de ciudadanía que define de la siguiente manera: ingreso social primario distribuido igualitariamente y sin condiciones. Se trata de un verdadero ingreso de ciudadanía, y he aquí la exposición preliminar de motivos. Aunque se confirme la recuperación, el crecimiento económico no creará más empleos que desocupación, no aportará por sí mismo ninguna solución a la exclusión social. La crisis nos llama a reflexionar sobre un nuevo paradigma de distribución, distribuir un ingreso básico a todos los ciudadanos, cualquiera sea su situación en la producción, ricos o pobres, activos o desocupados, estudiantes o jubilados. Si se desarrolla un derecho independiente al ingreso, que favorecería también la aparición de un sector cuaternario de actividades personales mecanizables, el derecho al trabajo dejará de ser una hipocresía. No entraré en la discusión técnica de los argumentos de aquella índole presentados por Jean-Marc Ferry. No analizaré si el proyecto es realizable. Lo que me interesa es el sentido y la estructura de la propuesta tomada en sí misma, ya que introduce una nueva separación y se remite a la igualdad a la que pretende incluso progresar. Detengámonos en estos dos puntos. La característica más audaz de la propuesta es indudablemente introducir una separación allí donde nadie había pensado en introducirla, entre la remuneración y el trabajo. El vínculo entre trabajo y remuneración lo sigue siendo aún, pese a las crecientes complicaciones, el lazo material y espiritual de la economía,
y la sociedad moderna es a la vez principio de acción y de movimiento. Los miembros de la sociedad trabajan para ser remunerados. La sociedad incita al trabajo remunerado, además de principio de legitimidad. En última instancia, la legitimidad no sólo de la riqueza propiamente dicha, sino la de todo el edificio social, descansa sobre el trabajo productivo. Es un punto en el que socialistas y liberales están de acuerdo, aunque estén en desacuerdo sobre todo el resto. Locke, no menos que Marx, Marx, no menos que Locke, toman el trabajo como base del valor. En nuestro régimen, al que llamamos capitalista, liberal, industrial o cualquier otro nombre, el sistema económico está separado del conjunto social. Precisamente así se constituyó en sistema, pero se ha convertido en el lugar en el que se cumple la síntesis social, quiero decir, donde las contribuciones a la sociedad encuentran su reconocimiento y su recompensa. Para que quede claro, el lugar de la síntesis social es al mismo tiempo el de la lucha social. Los individuos y los grupos se hacen ideas diferentes de la justicia social al proponer una separación radical entre la remuneración y el trabajo, al menos al plantear instituir una remuneración radicalmente de todo trabajo. Los partidarios del subsidio universal introducen la separación en el corazón de la unidad social moderna. Se puede decir, por supuesto, que esta propuesta no hace sino plantear un retorno al anterior, dentro del cual el trabajo remunerado era sólo una parte y la menos estimada de la vida social, pues las personas honorables, dan nota, vivían sin trabajar, cobrando, por ejemplo, derechos señoriales o rentas de sus fondos. Pero el retorno pasado no es tal, pues en el proyecto que consideramos la condición de noble, la que autoriza a vivir sin trabajar, es extendida a todos los ciudadanos por igual. Se democratiza por completo la condición aristócrata. Se ve que en el sistema de subsidio universal el problema de la exclusión social es resuelto, por una parte mediante una separación nueva y extrema, y por la otra con una igualación extrema. Lo sorprendente en el libro de Jan McFerry es el escaso lugar que reserva a la reflexión sobre la justicia, mientras que el vínculo fundamental entre trabajo y la remuneración derivaba tanto para los marxistas como para los liberales de los requisitos de la justicia. Jan McFerry simplemente afirma: la distribución del ingreso global en una colectividad dada, nacional o supranacional, ya no puede ni debe buscar expresar la contribución respectiva de cada uno a la producción de la riqueza social. Por cierto, invoca dos razones que pueden considerarse justas. Una, según la cual la mala fortuna, los vaivenes del mercado, los cambios tecnológicos, etc., no justifican que un miembro de la sociedad quede privado de ingresos. La otra, según la cual en la economía moderna es imposible medir exactamente la contribución individual y por lo tanto remunerarla justamente. Estos planteamientos son interesantes, impugnan los principios de justicia de nuestra sociedad, pero Jan McFerry, conforme con haber lanzado la duda sobre esos principios, no hace esfuerzo alguno para fundar
la sociedad que propugna sobre la justicia, para explicar por qué la sociedad de subsidio universal sería más justa que la nuestra, dado que el vínculo entre el trabajo y la remuneración es problemático. Pues bien, suprimamos por completo ese vínculo, y para responder a la objeción democrática tradicional de vivir sin trabajar o sin haber trabajado es injusto, John McFerrin decide que, gracias al subsidio universal, esta injusta posibilidad estará abierta a todos, por lo que se puede suponer será transformada en algo esencialmente justo por ser igualitario. En verdad, esta es una conjetura mía, pues el autor no lo explica en absoluto. Al problema real de la exclusión social responde aplicando el procedimiento por el cual el régimen moderno ha resuelto hasta ahora sus dificultades, el procedimiento de la separación, y la cuestión de la justicia del resultado es eludida porque se supone que la igualdad contiene toda justicia. Así, al ser radical, pues afecta la raíz de nuestra vida social, esta propuesta no hace más que prolongar, exagerándolos tal vez en exceso, los procedimientos principales de nuestro régimen político y social, la separación y la igualación. Si queremos ver con un poco más de claridad esta gran cuestión de la igualdad y de la desigualdad, incluido lo que hoy denominamos exclusión social, hay que empezar desde más lejos, pues la igualdad es una historia muy larga, pero la indagación es muy delicada, pues desde el comienzo corremos el riesgo de ser detenidos por incertidumbres insuperables. Para empezar, quisiera decir, eso sucederá ni bien nos planteemos la interrogante sobre nuestra situación actual, sobre la igualdad y la desigualdad hoy. Podemos afirmar plausiblemente que en nuestra sociedad las desigualdades son enormes, escandalosas, que están creciendo, que una pequeña cantidad, que además aumentó claramente durante estos últimos años, disfruta ingresos extraordinarios, mientras que un número creciente de miembros de la sociedad no solo son pobres o miserables, como se decía en épocas pasadas, sino que tienden a salir del vínculo social, los excluidos, precisamente. En sentido inverso, podemos decir con igual plausibilidad que nuestra sociedad es la más igualitaria que haya existido jamás. La desigualdad entre hombres y mujeres, en la familia o en el mercado laboral, se ha atenuado considerablemente. En la familia se ha reducido a la distancia entre padres e hijos. En las instituciones educativas, tan centrales para nuestra sociedad, ha declinado mucho el prestigio del maestro o del profesor. Más generalmente, el respeto por las diversas superioridades ha disminuido considerablemente. Las jerarquías se mezclan y desaparecen en un espacio público donde todos valen lo que valen. En el estudio de televisión, el Premio Nobel de Física presenta su receta de cocina favorita, mientras que el cocinero, premiado por la guía Michelin, reseña el último libro de filosofía que leyó. En resumen, parece que las últimas barreras entre hombres y las actividades están a poco de caerse y que vivimos desde ahora en un único mundo o en un mundo uno, en un mundo social homogéneo y unificado. We are the world. Creo que estas dos series de comprobaciones son indiscutibles
incluso cuando la desigualdad económica crece o ha comenzado a crecer en estos últimos años, tras un largo periodo en que había disminuido bastante, como la igualdad social general. Creo que estas dos series de comprobaciones son indiscutibles, incluso cuando la desigualdad económica crece o ha comenzado a crecer en estos últimos años. Tras un largo periodo en que había disminuido bastante, como la igualdad social general, la igualdad humana deja de crecer, mientras que la desigualdad cuantitativa crece o vuelve a crecer, la igualdad cualitativa sigue progresando. ¿Cómo explicar este extraño fenómeno? ¿La igualdad sería ilusoria? ¿O bien la desigualdad? Si ambas son reales, ¿cómo puede una sociedad contener en su seno dos movimientos tan contradictorios? No es la primera vez que la sociedad moderna presenta esta rareza. Durante la Depresión, la gran crisis del 30, señaló Schumpeter en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia de 1942, el personal doméstico no había cesado de disminuir, mientras que la desocupación masiva más bien tendría que haber provocado, le parece a él, un crecimiento importante de su número. Durante la crisis económica, la igualación social continúa, digamos, por lo tanto, provisoriamente sobre un fondo de igualdad social en aumento. La desigualdad económica crece y decrece. Pero, ¿qué es esta igualdad social que se desarrolla en una suerte de independencia soberana respecto de la desigualdad económica? ¿Qué es esa igualdad que se burla de la desigualdad entre ricos y pobres? Dirijámonos a Tocqueville, quien descubrió, en cierto modo, esta igualdad y la colocó en el centro de su reflexión. Releamos las famosas primeras líneas de la introducción a la democracia en América. Entre los nuevos objetos que durante mi permanencia en los Estados Unidos llamaron mi atención, ninguno me asombró más intensamente que la igualdad de condiciones. Descubrí, sin dificultades, la influencia prodigiosa que ejerce este primer hecho sobre la marcha de la sociedad. Le imprime al espíritu público una determinada dirección, un determinado sesgo a las leyes, a los gobernantes máximas nuevas y hábitos particulares a los gobernados. Muy pronto me di cuenta de que ese mismo hecho extiende su influencia mucho más allá de las costumbres políticas y de las leyes, y que no domina menos en la sociedad civil que en el gobierno. Crea opiniones, hace nacer sentimientos, sugiere usos y modifica todo lo que no emana de él. Así, entonces, a medida que estudiaba la sociedad estadounidense, veía cada vez más en la igualdad de condiciones el hecho generador del cual parecía derivar cada acontecimiento particular, y lo encontraba sin cesar ante mí como punto central al que llegaban todas mis observaciones. Y un poco más adelante, el desarrollo gradual de la igualdad de condiciones es, por lo tanto, un hecho providencial y que tiene las principales características para hacerlo. Es universal, duradero, escapa todo el tiempo al poder humano. Todos los acontecimientos, como todos los hombres, sirven a su desarrollo.